La lluvia de noviembre golpeaba los ventanales de piso a techo del ático triplex en el centro de la ciudad. No era una lluvia violenta, sino persistente, gris, una cortina de agua que parecía aislar al mundo exterior de lo que ocurría dentro. Roberto Castillo, CEO de Castillo Global, ajustó el nudo de su corbata de seda italiana frente al espejo del vestidor. El espejo le devolvía la imagen de un hombre de 45 años que el mundo envidiaba, alto, de mandíbula cuadrada, con ese toque de canas en las sienes que denota experiencia y poder. Su traje estaba hecho a medida en Londres, su reloj valía más que el auto de un empleado promedio. Sin embargo, sus ojos marrones reflejaban un cansancio que el dinero no podía maquillar. No era cansancio físico, era un agotamiento del alma. Suspiró y salió al pasillo. La casa estaba en silencio, un silencio denso y pesado. Al llegar al comedor, la escena era la misma de los últimos 3 años. Elena estaba sentada a la cabecera de la mesa, pero su presencia parecía desvanecerse contra la opulencia de los muebles. Llevaba puesta esa bata de felpa color rosa pálido, desgastada en los codos, que Roberto había aprendido a detestar. Su cabello, antes una cascada brillante de rizos castaños, estaba recogido en un moño desordenado, sujeto con una liga elástica barata. No llevaba maquillaje. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches en vela y una tristeza crónica que se había instalado en sus huesos. «Buenos días», dijo Roberto, con un tono neutro, casi burocrático. Elena levantó la vista de su taza de café. «Hola», murmuró. Su voz sonaba ronca, carente de melodía. Roberto se sentó al otro extremo de la mesa larga, creando un abismo de madera caoba entre los dos. «¿Dónde está Lucas?» «Se fue en la ruta escolar hace 10 minutos. No quiso despertarte. Tuvo una pesadilla anoche y se pasó a mi cama a las 3 de la mañana». Roberto frunció el ceño mientras untaba mermelada en una tostada. «Elena, tiene 8 años. No puede seguir durmiendo contigo cada vez que tiene un mal sueño. Lo estamos criando para ser un hombre débil. Necesita estructura, necesita independencia». Elena suspiró, un sonido que irritó a Roberto más que un grito. «Necesita a sus padres, Roberto. Solo tiene miedo. Tú nunca estás aquí para calmarlo, así que no critiques cómo manejo sus miedos a las 3 de la madrugada». El CEO dejó el cuchillo sobre el plato con un golpe metálico. «Yo no estoy aquí porque estoy construyendo el imperio que paga la calefacción, la escuela privada y esa comida que estás mirando sin comer. Trabajo 16 horas al día. Lo mínimo que espero es que mi hogar funcione. Que mi esposa...» Se detuvo, mirándola de arriba abajo con una mueca de desaprobación. «Que mi esposa haga un esfuerzo». «¿Un esfuerzo?» Elena se ajustó la bata, defensiva. «¿Crees que no me esfuerzo? Mantengo esta casa, coordino a los empleados, cuido a tu hijo...» «Los empleados mantienen la casa, Elena. Tú solo existes en ella. Mírate. Por Dios, mírate. Tenemos la cena de beneficencia del Hospital Central el viernes. ¿Piensas ir así? ¿O vas a dignarte a ir a la peluquería? Antes eras la mujer más hermosa de cualquier salón. Ahora parece que te has rendido». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Se había acostumbrado tanto a las críticas sobre su falta de feminidad, que ya había creado una callosidad en su corazón. «La depresión no se cura con un corte de pelo, Roberto. Me siento sola. Estamos casados, pero estoy sola». Roberto se puso de pie bruscamente, tomando su maletín. «Estás sola porque eres aburrida, Elena. Te has vuelto gris, y el mundo de los negocios no perdona lo gris». Salió del comedor sin darle un beso, sin mirar atrás. Elena se quedó inmóvil, escuchando el sonido del motor del Mercedes alejándose, sintiendo cómo el frío de la casa se le metía bajo la piel. Capítulo 2. El santuario de cristal. El viaje en el ascensor privado hasta el piso 40 de Castillo Global siempre tenía un efecto transformador en Roberto. A medida que los números subían, dejaba atrás al marido frustrado y al padre ausente para convertirse en el señor Castillo, el visionario, el líder. Las puertas se abrieron y el aire acondicionado trajo un aroma familiar, lavanda y café recién molido. El caos doméstico fue reemplazado instantáneamente por la simetría, el orden y la eficiencia. Y en el centro de ese orden estaba ella, Bruna. Tenía 26 años y la ambición de un general de guerra escondida detrás de una sonrisa de modelo. Estaba de pie junto a su escritorio, revisando una tablet. Cuando vio a Roberto, su postura cambió sutilmente. Sacó el pecho
arqueó la espalda y le regaló una sonrisa que parecía reservada exclusivamente para él. «Buenos días, señor Castillo», dijo Bruna. Su voz era suave, pero clara. «Buenos días, Bruna. Su café. Expreso doble, una gota de leche fría, sin azúcar, justo como lo necesita para la reunión de presupuesto». Roberto tomó la taza y dio un sorbo. «Perfecto, como siempre. Gracias. No sé qué haría sin ti. Mi casa es un manicomio esta mañana». Bruna rodeó el escritorio para acercarse a él con la excusa de entregarle unos documentos, invadiendo su espacio personal lo suficiente para que él notara su perfume, pero no tanto como para ser inapropiada. «Lo siento mucho, señor. Un hombre con su responsabilidad necesita un santuario, no un campo de batalla». Bruna bajó la voz, adoptando un tono de confidencialidad. «He movido su almuerzo con los auditores para mañana. Hoy pedí su comida favorita del restaurante italiano y bloqueé una hora en su agenda. Pensé que le gustaría comer tranquilo en su oficina y leer las noticias». Roberto la miró, realmente mirándola. Hoy llevaba una blusa de seda color crema y una falda lápiz negra. Estaba impecable. Su maquillaje era sutil, pero resaltaba sus ojos felinos. Sus uñas estaban perfectamente manicuradas. Era la antítesis de Elena y su bata vieja. «Eres increíble, Bruna. Lees mi mente». «Solo presto atención a lo que es importante, señor Castillo. Y su bienestar es la prioridad de esta empresa». Hizo una pausa calculada. «Usted cuida de todos nosotros. Alguien tiene que cuidar de usted». Esa frase se quedó resonando en la cabeza de Roberto durante toda la mañana. «Alguien tiene que cuidar de usted». Bruna regresó a su escritorio, sabiendo que había plantado la semilla. Ella conocía cada grieta del matrimonio de Roberto. Escuchaba sus llamadas telefónicas tensas con Elena. Veía cómo él se quedaba hasta tarde en la oficina solo para no volver a casa. Bruna no era una víctima de las circunstancias. Era una arquitecta de su propio destino. Había crecido en un barrio pobre, viendo a su madre limpiar casas para mujeres ricas, que no valoraban lo que tenían. Bruna se había jurado que ella no limpiaría la casa de nadie. Ella sería la dueña de la casa. Y Roberto era la llave. Pasaron 2 semanas. La tensión en la casa de los Castillo había escalado de un silencio frío a una guerra abierta. Roberto apenas dirigía la palabra a Elena, y cuando lo hacía, era para criticar la crianza de Lucas o el estado de la casa. Elena, hundida en su depresión, había dejado de intentar complacerlo, lo que solo enfurecía más a Roberto. Era un martes por la tarde. Roberto tenía una reunión crucial con inversores japoneses, pero se canceló a último minuto. Frustrado y con la adrenalina a tope, salió de su despacho. La oficina estaba casi vacía, la mayoría de los empleados habían salido a almorzar. Solo Bruna estaba allí, archivando unos documentos en los estantes bajos frente a la oficina de vidrio de Roberto. Ese día, Bruna había decidido jugar su carta más arriesgada hasta el momento. Sabía que los martes eran días tensos. En lugar de sus habituales faldas ejecutivas, llevaba unos pantalones skinny de color azul marino, de una tela elástica que se adhería a su cuerpo como una segunda piel. Roberto se detuvo en el umbral de su puerta. Bruna estaba agachada buscando un expediente en el cajón inferior. La posición tensaba la tela de los pantalones, delineando perfectamente la curva de sus caderas y sus piernas tonificadas. Roberto sintió que se le secaba la boca. Hacía años que no sentía ese tipo de deseo visceral, primitivo. En casa, Elena solía usar pijamas holgados que ocultaban su cuerpo, un cuerpo que ella misma despreciaba después del embarazo. Aquí, frente a él, había una mujer que no solo aceptaba su cuerpo, sino que lo usaba como un arma. Bruna, sintiendo la mirada de su jefe clavada en su espalda, sonrió para sí misma antes de girarse lentamente. Se puso de pie con elegancia, alisándose los pantalones con las manos, un gesto que atrajo la mirada de Roberto directamente a sus caderas. «¿Señor Castillo? ¿Necesita algo?», preguntó con inocencia fingida. Roberto carraspeó, tratando de recuperar la compostura profesional, pero falló. La reunión se canceló. Yo iba a salir a caminar. Dio un paso hacia ella, incapaz de detenerse. «Esos pantalones», empezó Roberto, y luego se detuvo, sabiendo que estaba cruzando una línea. Bruna ladeó la cabeza manteniendo el contacto visual, desafiante y sumisa a la vez. «¿Sí? ¿Son demasiado informales para la oficina?». Estaba preocupada de que no le gustaran. «No», dijo Roberto rápidamente, su voz bajando una octava. «No son informales. Te quedan».
Te quedan espectacularmente bien, Bruna. Valoran tu figura. El aire en la oficina cambió. Se volvió eléctrico, cargado de todo lo que no se había dicho en meses. Gracias, Roberto, dijo ella, omitiendo el señor por primera vez. Me gusta vestirme para alguien que aprecia los detalles. A veces siento que aquí en la oficina soy la única que intenta mantener la belleza en su vida. Era un dardo directo al corazón de su matrimonio, y Roberto lo recibió con gusto. Mi vida carece de mucha belleza últimamente, Bruna. Llego a casa y todo es gris, desaliñado, sin pasión. Bruna dio un paso hacia él. Ahora estaban a solo 30 centímetros de distancia. Eso es una tragedia. Un hombre como tú, con tu poder, con tu fuego, no debería vivir en el frío. Deberías tener a una mujer que te admire, que se arregle para ti, que quiera ser tu trofeo y tu compañera. Roberto miró los labios de Bruna. ¿Y tú crees que esa mujer existe? Bruna puso una mano sobre el pecho de Roberto, justo sobre su corazón, que latía con fuerza. La tienes enfrente, Roberto. He estado aquí todo el tiempo, organizando tu vida, esperando a que te des cuenta de que mereces más. Mereces una mujer, no una compañera de habitación deprimida. La mención de la compañera de habitación fue lo que rompió el último dique de moralidad en Roberto. Recordó a Elena esa mañana, con la bata manchada de café, quejándose del fontanero. Y luego miró a Bruna, joven, firme, oliendo a éxito y deseo. Roberto tomó a Bruna por la cintura. Ella no se resistió. Se fundió contra él. Voy a dejarla, susurró Roberto, más para sí mismo que para ella, como si necesitara justificar lo que iba a hacer. Shh. Bruna puso un dedo sobre sus labios. No hablemos de ella ahora. Ahora somos tú y yo, y tengo toda la tarde libre para demostrarte lo que te has estado perdiendo. El beso fue hambriento, desesperado. Para Roberto, sabía a libertad y a juventud recuperada. Para Bruna, sabía a victoria, a tarjetas de crédito sin límite y a un apellido que abriría todas las puertas de la alta sociedad. La aventura comenzó con la intensidad de un incendio forestal. Durante los siguientes 3 meses, Roberto se volvió un extraño en su propia casa. Llegaba tarde, oliendo a un jabón que no era el suyo, con la excusa de cenas de negocios o viajes repentinos. Bruna manejaba los hilos con maestría. No le pedía que dejara a su esposa directamente. En cambio, hacía comentarios sutiles que envenenaban la mente de Roberto. Ella te preguntó cómo te fue en la reunión. Qué raro, yo no podría dormir sin saber de tus éxitos. Pobre mujer, debe ser triste dejarse estar tanto. Pero tú no tienes la culpa de que ella no tenga amor propio. Finalmente, llegó el día. Era el cumpleaños de Lucas. Elena había organizado una pequeña reunión familiar. Se había esforzado, se había duchado, puesto un vestido sencillo y había horneado un pastel. Estaba nerviosa, esperando que Roberto llegara a tiempo. Las 6:00 p.m. pasaron. Las 7:00 p.m. pasaron. A las 8:30 p.m. Lucas sopló las velas con los ojos llorosos. Su padre no estaba. Roberto llegó a las 10:00 p.m. Entró en la casa oliendo a vino caro y con una expresión de determinación fría en el rostro. Venía de estar con Bruna, quien le había dicho esa misma tarde: si de verdad me amas, no puedes volver a esa casa a fingir. Me duele compartirte. O ella o yo, Roberto, porque yo valgo demasiado para ser la amante. Elena estaba recogiendo los platos en la cocina. Al verlo entrar, no gritó. Solo lo miró con una decepción infinita. Te perdiste el cumpleaños de tu hijo. Tuve trabajo, mintió él, aflojándose la corbata. No, no tuviste trabajo. Tu secretaria subió una foto a sus historias de Instagram hace 2 horas. 2 copas de vino y una mano de hombre con un reloj Patek Philippe. Es tu reloj, Roberto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se quedó helado por un segundo, subestimando la capacidad de Elena para atar cabos. Pero luego, en lugar de disculparse, sintió alivio. Ya no tenía que esconderse. Me alegra que lo sepas, dijo Roberto, su voz carente de empatía. Estoy cansado de mentir, y estoy cansado de esto. De ti, de esta atmósfera deprimente. Elena dejó caer un plato. Se hizo añicos contra el suelo, pero ninguno de los dos se movió. ¿De qué estás hablando? Quiero el divorcio, Elena. Me voy. He conocido a alguien que me hace sentir vivo, alguien que se cuida, que es femenina, que está a mi altura. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿A tu altura? Esa chica es una niña, Roberto. Solo quiere tu dinero.
Ella me quiere a mí, ella me admira. Tú solo me miras con resentimiento. Ya no eres la mujer con la que me casé. Mírate, Elena. Has dejado de ser mujer para ser esto. Roberto señaló su cuerpo con desdén. Elena se abrazó a sí misma, temblando. Te di un hijo, te di mis mejores años. Me enfermé cuidando de todo para que tú pudieras jugar a ser el gran empresario. ¿Y ahora me desechas por un par de pantalones ajustados y una cara bonita? Me voy esta noche. Mis abogados te llamarán mañana. Puedes quedarte con la casa por ahora, por el niño, pero yo no paso un minuto más aquí. Roberto subió las escaleras. Hizo una maleta rápida mientras Elena lloraba en silencio en la cocina, recogiendo los pedazos rotos del plato, que eran una metáfora perfecta de su vida. Cuando Roberto bajó, Lucas estaba en el pasillo, en pijama, abrazando un oso de peluche. «Papá, ¿te vas?» Roberto se detuvo. Por un segundo, su corazón dudó. Pero entonces recordó la piel suave de Bruna, sus palabras de adoración, la promesa de una vida llena de emoción y envidia de otros hombres. «Sí, hijo, papá tiene que irse. Cuida a tu madre». Y con ese portazo final, Roberto Castillo cerró el capítulo de su familia y corrió hacia los brazos de Bruna, convencido de que estaba corriendo hacia la felicidad, sin saber que estaba entrando voluntariamente en la boca del lobo. Roberto firmó el contrato de arrendamiento del ático en la zona más exclusiva de la ciudad. Era un lugar impresionante, mármol blanco, grifos de oro, vista de 360 grados. Era el escenario que Bruna había exigido. «Es perfecto, amor», dijo Bruna, girando sobre sus talones en el salón vacío. «Pero necesitamos decorarlo todo de nuevo. No quiero nada que te recuerde a tu vida anterior. Nada de muebles viejos, nada de cuadros aburridos. Quiero modernidad, quiero lujo». Roberto sonrió, embriagado por su belleza. «Lo que tú quieras, mi reina». Pero pronto, la frase «lo que tú quieras» comenzó a tener un precio literal y figurado. Las primeras semanas de convivencia fueron una vorágine de pasión y compras. Bruna dejó su puesto en la empresa inmediatamente. «No sería apropiado que la futura señora Castillo sirva café», había dicho con una risita coqueta. Roberto estuvo de acuerdo, pensando que ahora ella se dedicaría a cuidar de su nuevo hogar y de él con la misma dedicación que mostraba en la oficina. Se equivocaba. Una noche, Roberto llegó a casa a las 9:00 p.m., agotado tras una disputa legal con los abogados de Elena por la custodia de Lucas. Esperaba encontrar esa paz que Bruna le había prometido. Imaginaba una cena caliente, una copa de vino, una mujer dispuesta a escucharle. Abrió la puerta. El departamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del televisor gigante. Había bolsas de marcas de lujo, Gucci, Prada, Louis Vuitton, esparcidas por el suelo del recibidor como cadáveres de una batalla consumista. Bruna estaba en el sofá, hablando por teléfono, con una mascarilla facial puesta. «Sí, tienes que ver el anillo que elegí, es enorme». Roberto no pudo negarse. Bruna vio a Roberto entrar y tapó el micrófono. «Hola, guapo». «La cena está en la nevera. Creo que sobró sushi de mi almuerzo. Estoy hablando con mi madre. Es importante». Roberto se quedó parado con el maletín en la mano. «Bruna, tuve un día terrible. Los abogados de Elena están pidiendo el 40% de las acciones». Bruna rodó los ojos, visiblemente molesta por la interrupción de su charla. «Ay, Roberto, no seas dramático. Eres el CEO. Soluciónalo. Págale lo que quiera a esa mujer para que nos deje en paz. No me aburras con temas legales. Me salen arrugas». Volvió a su llamada. «Sí, mamá. Como te decía, la boda tiene que ser en la playa». Roberto fue a la cocina. La cocina de diseño italiano, que costó más que un coche deportivo, estaba fría. Abrió la nevera. Unas cajas de plástico con restos de pescado frío. No había la calidez de un hogar. No había olor a comida casera. Se sentó en la barra de granito, comiendo sushi frío directamente del envase. Recordó con una punzada de culpa que apartó rápidamente que incluso en los peores días de depresión de Elena, siempre había asegurado que hubiera comida caliente para él, aunque ella no comiera. «Esto es lo que querías», se dijo a sí mismo. «Una mujer trofeo. Los trofeos no cocinan, los trofeos se exhiben». Mientras Roberto vivía en su jaula de oro, Elena vivía en un infierno gris. La primera semana tras el abandono, Elena no se levantó de la cama. Lucas tuvo que aprender a hacerse sándwiches de jamón y queso. La casa grande se sentía como un mausoleo. Elena se pasaba las horas mirando fotos viejas,
preguntándose en qué momento exacto se había vuelto invisible. La sombra, como ella llamaba a su depresión, le susurraba que Roberto tenía razón, que era vieja, fea, aburrida, que Bruna, con su juventud y sus pantalones ajustados, era lo que él merecía. El punto de quiebre llegó un martes. Lucas entró en la habitación oscura de su madre. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «mañana es el Día de las Madres en la escuela. Todos van a ir. Papá no contesta mis mensajes. ¿Vas a ir tú o me vas a dejar solo también?» Esa pregunta fue como una bofetada. «¿O me vas a dejar solo también?» Elena se levantó. Se miró en el espejo del baño. Lo que vio la horrorizó. Pelo grasiento, piel cetrina, ojos hinchados. Había perdido tanto peso que los huesos de la clavícula sobresalían de forma enfermiza. «No», susurró con voz ronca. «No voy a dejarte solo, Lucas». Esa tarde, Elena hizo algo que no hacía en años. Se enfadó. No tristeza, sino ira. Una ira roja y caliente. Ira contra Roberto por abandonarla como a un zapato viejo. Ira contra Bruna por reírse de su familia. Pero sobre todo, ira contra sí misma por haber permitido que su felicidad dependiera de la validación de un hombre. Llamó a su hermana, Sofía, una abogada dura que siempre había desconfiado de Roberto. «Sophie, necesito ayuda. Necesito un abogado tiburón. Y necesito un entrenador personal. Y un terapeuta. Voy a recuperar mi vida. No por él, por mí». El renacimiento de Elena no fue un montaje de película con música alegre. Fue doloroso, sudoroso y lleno de lágrimas. Empezó a ir al gimnasio a las 5:00 am, mientras Lucas dormía. Al principio no podía correr ni 2 minutos, sin que los pulmones le ardieran y las piernas le fallaran. Lloraba en la caminadora, mezclando sudor y lágrimas, pero seguía. Contrató a un estilista, no para que la vistiera como una jovencita de 20 años, sino para encontrar su estilo de mujer madura y poderosa. Se cortó el cabello, un corte bob asimétrico que resaltaba su cuello y sus pómulos. Volvió a trabajar. Elena era arquitecta, una carrera que había abandonado para criar a Lucas y apoyar a Roberto. Desempolvó sus títulos y contactó a viejos colegas. Empezó con proyectos pequeños de remodelación, trabajando desde el comedor mientras Lucas hacía la tarea. 6 meses después de la separación, llegó el día de la firma del divorcio en el juzgado. Roberto llegó con Bruna del brazo. Bruna llevaba un vestido blanco corto, inapropiado para un juzgado, y gafas de sol gigantes. Roberto se veía cansado, aunque impecablemente vestido. Cuando Elena entró, la sala se quedó en silencio. No era la Elena que Roberto recordaba. Llevaba un traje sastre color vino tinto, entallado perfectamente a una figura que había recuperado su fuerza. Llevaba tacones altos y caminaba con la cabeza alta. No había rastro de la bata vieja. Roberto parpadeó, confundido. «¿Elena?» Elena se sentó frente a ellos, ignorando a Bruna completamente. «Buenos días. Vamos a terminar con esto rápido. Tengo una visita de obra a las 11:00. Bruna, sintiéndose amenazada por la elegancia de Elena, se quitó las gafas y soltó una risa nerviosa. «Vaya, parece que te gastaste la pensión alimenticia en ropa nueva. Qué bien te sienta el dinero de Roberto». Elena giró la cabeza lentamente y miró a Bruna a los ojos. Su mirada era de acero. «Este traje lo pagué con mi primer proyecto de arquitectura, querida. Y sobre el dinero de Roberto, asegúrate de que te compre todo lo que pueda ahora. Las empresas suben y bajan, pero la dignidad es algo que no se puede comprar. Tú no sabrías de eso». Bruna abrió la boca para replicar, indignada, pero Roberto la detuvo con un gesto. No podía dejar de mirar a Elena. Había algo en ella. Un misterio que creía resuelto y archivado, pero que ahora volvía a surgir. Firmaron los papeles. Roberto se sintió extrañamente vacío al estampar su firma. Esperaba sentirse liberado, pero al ver salir a Elena, segura y ocupada, sintió que acababa de perder algo valioso sin saber exactamente qué era. 3 meses después, Roberto y Bruna se casaron. Fue el evento del año. Bruna se encargó de filtrar la noticia a todas las revistas de sociedad. Quería que el mundo supiera que ella había ganado. La boda costó $500,000. Había cisnes en el lago artificial, 3 orquestas y un vestido de novia importado de París, con incrustaciones de cristales Swarovski. Sin embargo, durante la recepción, Roberto se sintió como un accesorio. Bruna estaba radiante, sí, pero su atención estaba en los fotógrafos, no en él. «Roberto, ponte aquí»,
Sonríe más, que se vea el reloj, le ordenaba entre dientes mientras posaban. Lucas, que había asistido obligado por el acuerdo de custodia, estaba sentado solo en una mesa alejada, jugando con su consola portátil. Bruna había prohibido que hubiera niños en la fiesta, haciendo una excepción generosa solo para Lucas, con la condición de que no estorbara ni saliera en las fotos oficiales. Roberto miró a su hijo, aislado en la esquina, y sintió una punzada en el pecho. Se acercó a él. «Hijo, ¿quieres probar el pastel? Es de 5 pisos». Lucas ni siquiera levantó la vista. «No tengo hambre. Mamá me hizo pasta antes de venir. Dijo que la comida aquí sería demasiado pretenciosa para alimentar el alma». Roberto se rió, una risa seca. Sonaba exactamente a algo que diría la nueva Elena. «Tu madre siempre tuvo opiniones fuertes». «Mamá está feliz, papá», dijo Lucas, soltando la consola y mirando a su padre con una seriedad impropia de su edad. «Se ríe mucho ahora. Sale con amigos». El otro día, un señor le mandó flores, y ella las puso en la sala. Los celos golpearon a Roberto como un puñetazo físico. ¿Un señor? Sí, es ingeniero. Trabajan juntos. Es simpático. No grita como Bruna. Antes de que Roberto pudiera indagar más, Bruna apareció, tirando de su brazo. «Roberto, ¿qué haces aquí escondido? El director del banco quiere saludarnos. Ven ya». Y Lucas: «Niño, deja de encorvarte. Arruinas la estética de la mesa». Bruna arrastró a Roberto a la pista de baile. Mientras bailaban el vals, Roberto miró los ojos de su nueva esposa. Eran hermosos, maquillados a la perfección, pero detrás de ellos solo había cálculo. Bruna estaba contando las miradas de envidia de las otras mujeres. Estaba calculando el valor de los regalos. «Ella me ama», se repitió Roberto mentalmente, como un mantra desesperado. «Ella me ama». Pero esa noche, en la suite nupcial, Bruna se quejó de dolor de cabeza. «Estoy agotada, Roberto. Tantas fotos, tanta gente. Mis pies me matan. Solo quiero dormir. No me toques el pelo». Tardaron 3 horas en peinarme. Se quitó el vestido, se puso un pijama de seda, hermoso, pero una barrera al fin y al cabo, y se durmió al instante. Roberto se quedó despierto, mirando el techo del hotel de lujo, pensando en el señor ingeniero que le mandaba flores a Elena. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió el frío de la soledad, un frío mucho más intenso que el que sentía en su antigua mansión, porque este frío le había costado su familia y su fortuna. Pasó un año. La vida de Roberto se había convertido en una rutina de facturas exorbitantes. Bruna no era solo no doméstica, era activamente destructiva con las finanzas. «Necesitamos un coche nuevo. Este color ya no se usa. Necesitamos vacaciones en Dubái. Las Maldivas son para gente pobre. Necesito renovar mi armario. La temporada pasada fue un desastre». Roberto, cuya empresa estaba pasando por un momento delicado debido a una recesión global, intentó hablar con ella. «Bruna, tenemos que bajar el ritmo. La tarjeta de crédito corporativa está al límite. Los auditores están haciendo preguntas». Bruna estaba en su tocador, aplicándose una crema de $500. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me vista con trapos? Soy la imagen de tu éxito, Roberto. Si yo me veo barata, tú pareces fracasado. Además, tú sabías con quién te casabas. No soy una ama de casa abnegada como tu ex. Soy una mujer de alto mantenimiento. Eres mi esposa. Deberías apoyarme», dijo Roberto frustrado. «Te apoyo viéndome espectacular». Se giró, con una mirada fría. «Y no me compares con Elena. Por cierto, ¿viste la revista de arquitectura de este mes?» Bruna lanzó una revista sobre la cama. Roberto la tomó. En la portada, radiante, vestida con un casco de obra blanco y una camisa azul remangada, estaba Elena. El titular decía: «Elena Rivera, el renacer de la arquitectura sostenible. Cómo construir un imperio desde las ruinas». Roberto abrió el artículo con manos temblorosas. Las fotos mostraban a una Elena vibrante, dirigiendo equipos, riendo con Lucas en un parque, y en una foto pequeña, brindando con un hombre alto y distinguido en una gala de premios. El texto hablaba de su resiliencia. «Después de una etapa personal difícil, redescubrí mi pasión. Me di cuenta de que había estado construyendo los sueños de otros y olvidando los míos. Ahora, construyo cimientos sólidos, tanto en mis edificios como en mi vida». Roberto sintió una mezcla de orgullo y una envidia corrosiva. Esa mujer poderosa había sido suya. Él la había tenido en sus brazos y la había soltado por la mujer que ahora estaba frente al espejo,
preocupada por una imperfección invisible en su nariz. «Se ve bien, ¿no?», dijo Bruna con veneno. «Seguro que se ha operado. Nadie rejuvenece 10 años de la nada». «No es operación, Bruna», dijo Roberto en voz baja. «Es felicidad». Bruna se giró bruscamente. «¿Qué has dicho?» «Dije que se ve feliz. Algo que tú nunca pareces estar. No importa cuántas cosas te compre». La discusión que siguió fue monumental. Gritos, jarrones rotos, jarrones muy caros, reproches. Bruna le gritó que era un tacaño, que la había engañado haciéndole creer que era más rico de lo que era. Roberto le gritó que era una parásita superficial. Esa noche, Roberto durmió en la habitación de huéspedes. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, se encontró con una sorpresa desagradable. Su jefe de finanzas lo esperaba con cara de funeral. «Señor Castillo, tenemos un problema. Se han detectado transferencias irregulares desde la cuenta de gastos varios». «¿Qué tipo de transferencias?» «Compras personales, señor. Joyas, viajes para familiares, ropa de alta costura, todo autorizado con su clave digital. La clave que, según entiendo, su esposa tiene». Roberto sintió que la sangre se le helaba. Bruna no solo estaba gastando lo que él le daba, estaba robando de la empresa. Si esto salía a la luz, no solo sería un escándalo matrimonial, sería el fin de su carrera. Podría ir a la cárcel. Se sentó en su silla de cuero, la misma silla donde Bruna lo había seducido con sus pantalones skinny y sus promesas falsas. Miró por la ventana a la ciudad gris. Había cambiado a una mujer que hubiera dado su vida por él, por una mujer que estaba dispuesta a arruinar su vida por un bolso nuevo. Tomó el teléfono. No llamó a sus abogados, no llamó a Bruna. Marcó un número que no había marcado en un año, pero que sabía de memoria. «¿Diga?» La voz de Elena sonó al otro lado, clara, profesional y dolorosamente familiar. «Elena, soy yo. Necesito hablar. No como tu exmarido, sino como alguien que está a punto de perderlo todo y no sabe en quién confiar». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Tienes 5 minutos, Roberto. Estoy entrando a una reunión». Roberto cerró los ojos. 5 minutos. Era todo lo que tenía, y tendría que ser suficiente para empezar a confesar el error más grande de su vida. Aquí tienes la parte 3 de la historia. En esta entrega, presenciamos la caída libre de Roberto. El castillo de naipes que construyó sobre la lujuria y las apariencias se derrumba, mientras la verdad sobre la naturaleza depredadora de Bruna sale a la luz de la forma más cruel posible. El precio de la ilusión. Parte 3. El colapso del imperio de papel. Capítulo 10. La indiferencia es la peor venganza. Roberto sostenía el teléfono con la mano sudorosa. Al otro lado de la línea, el silencio de Elena era más elocuente que cualquier grito. «Roberto», repitió ella, su tono desprovisto de la calidez que solía tener cuando él llamaba a casa tarde diciendo que estaba trabajando. «Te quedan 4 minutos. Elena, estoy en problemas. Graves. Bruna. Ella ha estado usando fondos de la empresa. Si el consejo se entera, me destruirán. No sé qué hacer. Tú siempre fuiste buena con los números, con la ética. Necesito tu consejo». Hubo una pausa. Roberto esperaba un regaño, o quizás una oferta de ayuda desesperada, un remanente del amor incondicional que ella le tenía. «Roberto», dijo Elena con una calma glacial, «estás llamando a tu exesposa, a la mujer que dejaste por aburrida, para que te ayude a limpiar el desastre que creó tu amante emocionante. ¿Te das cuenta de la ironía? Por favor, Elena, pienso en Lucas. Si voy a la cárcel, no te atrevas a usar a Lucas como escudo». La voz de Elena se endureció instantáneamente. «Lucas está bien, está protegido. Yo me he encargado de eso mientras tú jugabas a ser el Playboy del año. Mi consejo es simple. Contrata al mejor abogado penalista que puedas pagar, si es que te queda dinero, y asume las consecuencias». «¿No me vas a ayudar?», preguntó él incrédulo, como un niño acostumbrado a que mamá arregle todo. «Yo construyo edificios, Roberto. No reconstruyo hombres rotos que eligieron su propio mazo. Adiós». La llamada se cortó. El tono de ocupado sonó como una sentencia de muerte en el oído de Roberto. Ella no lo odiaba, simplemente ya no le importaba. Había dejado de ser el centro de su universo para convertirse en una molestia periférica. Esa noche, Roberto llegó al ático decidido. Tenía las pruebas impresas del departamento de finanzas, extractos bancarios, facturas falsas, compras de bolsos disfrazadas de suministros de oficina. Bruna estaba en la sala,
probándose unos pendientes de diamantes frente al espejo de pared completa. «Llegas tarde», dijo sin mirarlo. «Tenemos reserva en Le Ciel a las 9». Roberto arrojó la carpeta sobre la mesa de cristal. El sonido seco hizo que Bruna saltara levemente. «No vamos a ninguna parte. Tenemos que hablar». Bruna miró la carpeta, luego a Roberto. Su rostro no mostró miedo, solo una molestia aburrida. «¿Qué es esto ahora? Más dramas de presupuesto. Has robado casi $300.000 de la empresa, Bruna. Falsificaste mi firma digital. Compraste joyas. Pagaste las vacaciones de tu familia. Incluso te compraste un coche a nombre de una filial fantasma. Esto es malversación de fondos. Es cárcel». Bruna se quitó un pendiente con calma, lo dejó sobre la mesa y se giró. La máscara de la secretaria devota y la esposa apasionada cayó por completo. Lo que quedó fue una frialdad reptiliana. «Corrección, querido. Tú malversaste fondos. Las claves eran tuyas. Las autorizaciones salieron de tu IP. Yo solo fui una beneficiaria entusiasta». «¿Cómo puedes ser tan cínica?», Roberto gritó acercándose a ella. «Te di todo. Dejé a mi familia por ti. Te casaste conmigo». Bruna soltó una carcajada seca, carente de alegría. «Oh, Roberto, por favor, no seas ingenuo. Te casaste con un cuerpo bonito y una fantasía. Y yo me casé con una tarjeta de crédito ilimitada y un estatus social. Fue una transacción. Tú querías sentirte joven y poderoso, y yo quería ser rica. Ambos obtuvimos lo que queríamos por un tiempo». Roberto sintió que le faltaba el aire. «¿Nunca me amaste?». Bruna se acercó a él, le acarició la mejilla con una mano fría, y luego le dio unas palmaditas condescendientes. «Te toleraba. Eras útil. Pero seamos honestos, Roberto. Eres un hombre de mediana edad, inseguro y vanidoso. Fue tan fácil manipularte. Bastó un pantalón ajustado y un par de halagos a tu ego para que destruyeras 15 años de matrimonio. No me culpes a mí por tu debilidad. Tú querías ser engañado». Roberto la agarró por las muñecas, furioso. «Vas a devolver todo, mañana mismo». Bruna se soltó con un movimiento brusco. «No tengo nada que devolver. El dinero ya se gastó o está en cuentas que tú no puedes tocar, y si intentas hundirme, te llevaré conmigo». «Sé sobre los sobornos a los inspectores de construcción el año pasado. Sé sobre las cuentas en las Islas Caimán. Tengo copias de todo. Si yo caigo, tú caes más fuerte». Roberto retrocedió, horrorizado. Estaba durmiendo con el enemigo. «Me das asco», susurró. «El sentimiento es mutuo, cariño. Por cierto, duerme en el sofá. Mañana tengo sesión de fotos y necesito descansar mi cutis». 3 días después, el inevitable colapso ocurrió. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. Roberto entró en la sala de juntas, el mismo lugar donde durante años había sido el rey indiscutible. Ahora, las miradas de los accionistas eran cuchillos afilados. El presidente del Consejo, un hombre anciano llamado señor Velasco, que había sido mentor de Roberto, ni siquiera se puso de pie para saludarlo. «Siéntate, Roberto». Sobre la mesa no había agua ni café, solo informes legales. «Hemos realizado una auditoría interna», empezó Velasco. «Las irregularidades son obscenas. Gastos personales millonarios cargados a la compañía». «Puedo explicarlo», tartamudeó Roberto. «Fue un error administrativo, mi esposa». «Tu esposa tenía acceso a tus credenciales porque tú se las diste», interrumpió Velasco. «Eso es negligencia grave, pero eso no es lo peor. Los inversores han perdido la confianza. La moral de la empresa está por los suelos. Desde que te casaste con esa chica, has estado ausente, distraído y errático. Las acciones han caído un 15% este trimestre». Roberto miró alrededor de la mesa. Vio caras conocidas, hombres con los que había jugado al golf, con los que había cenado. Nadie lo miraba a los ojos. «El consejo ha votado, Roberto. Estás despedido, con efecto inmediato. No pueden hacerme esto. Yo construí esta empresa. Tú la heredaste y la hiciste crecer, es cierto, y ahora la estás matando. Tienes 2 opciones. Renuncias citando razones de salud y te vas en silencio, y nosotros no presentamos cargos penales por el desfalco, siempre y cuando devuelvas el dinero. O te despedimos públicamente y te demandamos». Roberto sintió que el mundo se encogía. «No tengo el dinero para devolverlo», susurró, humillado. «Ella lo gastó todo». Velasco suspiró con lástima. «Entonces te sugiero que vendas tus activos, tu casa, tus coches, tus acciones. Liquídalo todo».
porque si esto llega a la prensa, irás a prisión. Y Roberto, entrega tu pase de seguridad y tu teléfono corporativo antes de salir. La caminata desde la sala de juntas hasta el ascensor fue el paseo más largo de su vida. 2 guardias de seguridad lo escoltaron, como si fuera un delincuente común. Pasó frente al escritorio donde solía sentarse Bruna. Ahora estaba ocupado por un joven eficiente que ni siquiera levantó la vista. Salió del edificio con una caja de cartón conteniendo sus efectos personales. Llovía. Nadie le ofreció un paraguas. El gran señor Castillo estaba acabado. Mientras Roberto estaba parado bajo la lluvia, arruinado, al otro lado de la ciudad, Elena estaba subiendo a un escenario. El salón de eventos del Colegio de Arquitectos estaba lleno. Las luces eran cálidas y doradas. Elena vestía un vestido esmeralda que realzaba su figura elegante y segura. Y el premio a la innovación sostenible del año es para Elena Rivera. Los aplausos fueron estruendosos. Elena subió al estrado, sonriente. No había arrogancia en su sonrisa, solo una profunda satisfacción. Tomó el micrófono. Gracias. Este premio significa mucho para mí. Hace 2 años pensé que mi vida había terminado. Pensé que mi valor se definía por a quien acompañaba, no por lo que yo creaba. Hizo una pausa, buscando a Lucas en la primera fila. El niño estaba de pie, aplaudiendo con orgullo desmedido. Aprendí que los cimientos más fuertes son los que construimos nosotros mismos después de un terremoto. Este premio es para mi hijo, Lucas, que me enseñó a ser valiente. Y para Mateo, que me recordó cómo se siente ser vista de verdad. La cámara enfocó a Mateo, el ingeniero. Un hombre de mirada amable, canas dignas y una sonrisa que transmitía paz y seguridad. Él le guiñó un ojo. No había celos, no había posesión, solo apoyo. Después de la ceremonia, mientras brindaban, Mateo le tomó la mano. Estuviste increíble, Elenita. Gracias. ¿Sabes? Por primera vez en mucho tiempo, no siento miedo del futuro. El futuro es tuyo, dijo él, besándole la mano. En ese momento, el teléfono de Elena vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo perdí todo. Perdóname. Elena miró la pantalla. Por un segundo, una sombra de tristeza cruzó sus ojos. Recordó al hombre del que se había enamorado hacía 20 años, no al monstruo en el que se había convertido. Pero luego miró a Lucas riendo con Mateo, y miró su premio en la mesa. Borró el mensaje sin contestar. El pasado no tenía lugar en su mesa. Roberto regresó al ático empapado y derrotado. Esperaba encontrar a Bruna furiosa por la noticia de su despido, que seguramente ya estaba en las noticias financieras. Pero lo que encontró fue algo peor. Orden. El vestidor estaba abierto. La mitad de la ropa había desaparecido. Las maletas de marca no estaban. El joyero estaba vacío. Faltaban los cuadros más caros de las paredes. Incluso la cafetera de alta gama de la cocina no estaba. En la mesa del comedor, una sola hoja de papel. No era una carta de amor. No era una disculpa. Eran los papeles del divorcio, ya firmados por ella, junto con una nota escrita a mano con su caligrafía perfecta y puntiaguda. Roberto, leí las noticias. Despedido y endeudado. Qué falta de elegancia. Como comprenderás, esto no funciona para mí. Yo nací para brillar, no para pagar deudas de un marido fracasado. Me voy a Milán. Conocí a un diseñador hace unos meses que valora mi musa. No intentes buscarme. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para liquidar lo que quede, si es que queda algo. PD. Te dejé el gato. Nunca me gustó. Suelta mucho pelo. Roberto se dejó caer en el suelo de mármol frío. El gato persa, que Bruna había insistido en comprar porque combinaba con el sofá, se acercó a él y maulló con hambre. Roberto empezó a reír. Una risa maníaca, rota. Se había quedado sin esposa, sin amante, sin trabajo, sin reputación y sin dinero. Había cambiado a una mujer que lo hubiera cuidado en la enfermedad y en la pobreza, por una que lo abandonó en el preciso instante en que la tarjeta de crédito rebotó. Pasaron las semanas. Roberto tuvo que vender el ático para pagar parte de la deuda a la empresa y evitar la cárcel. Se mudó a un apartamento estudio en un barrio ruidoso, un lugar que su antiguo yo ni siquiera hubiera usado como almacén. Bebía demasiado. Whisky barato, porque ya no podía pagar el escocés de etiqueta azul. Se pasaba los días revisando las redes sociales de Bruna, bloqueado, y de Elena, públicas. Veía fotos de Bruna en yates en Italia, con hombres nuevos, más viejos, más ricos. Ella seguía igual, hermosa, vacía, parásita.
sobreviviendo a costa de otro huésped. Luego veía las fotos de Elena. No había yates. Había picnics en el parque. Había fotos de obras en construcción. Había cenas familiares donde Lucas se veía feliz, sano, con ese hombre, Mateo, enseñándole a andar en bicicleta, algo que Roberto siempre prometió hacer y nunca hizo por falta de tiempo. Una noche, borracho de desesperación, Roberto condujo hasta su antigua casa, la casa familiar. Estaba aparcado enfrente, con las luces apagadas. Veía a través de la ventana del salón. La luz era cálida. Vio a Elena pasar riendo. Vio a Lucas corriendo. Vio a Mateo sirviendo la cena. Parecían una publicidad de la vida que él había despreciado por ser aburrida. Ahora se daba cuenta de que no era aburrida. Era paz. Era amor real. Y él lo había asesinado con sus propias manos. Salió del coche, tambaleándose. Quería tocar el timbre. Quería arrodillarse y suplicar. Quería que Elena lo mirara y le dijera que todo estaría bien, como solía hacer. Caminó hasta la puerta. Levantó la mano para tocar, pero entonces la puerta se abrió. Salieron Elena, Lucas y Mateo. Iban a sacar la basura o a pasear al perro. Lucas fue el primero en verlo. ¿Papá? Elena se detuvo en seco. Mateo dio un paso adelante, protector, poniéndose suavemente entre Elena y Roberto. Roberto estaba desaliñado, con barba de 3 días, oliendo a alcohol, con la ropa arrugada. Lucas. Elena, yo solo... Elena lo miró. No hubo miedo, no hubo odio. Hubo una lástima profunda y devastadora. Roberto, dijo ella suavemente, no deberías estar aquí. Estás ebrio. Elena, perdóname, me equivoqué. Ella era un demonio. Tú eres mi vida. Elena negó con la cabeza tristemente. No, Roberto, yo era tu esposa, y tú me rompiste. Ahora soy la vida de alguien más. Y sobre todo, soy dueña de mi propia vida. Papá, hueles mal, dijo Lucas, retrocediendo y aferrándose a la mano de Mateo. Ese gesto rompió lo poco que quedaba del corazón de Roberto. Su hijo buscaba seguridad en otro hombre. Por favor, vete, dijo Mateo con voz firme pero calmada. O tendré que llamar a la policía. No queremos problemas, Roberto. Solo queremos vivir en paz. Roberto miró a los tres. Formaban una unidad perfecta. Una fortaleza impenetrable de amor y respeto. Y él estaba fuera, en el frío, solo un espectador de la felicidad que había tirado a la basura. Dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad de la calle, mientras la puerta de su antiguo hogar se cerraba suavemente, dejándolo definitivamente fuera. Pasaron 7 años, el tiempo que para Elena había sido un aliado, esculpiendo su éxito y madurez. Para Roberto había sido un verdugo cruel. A sus 53 años, Roberto Castillo aparentaba 70. Su cabello, antes negro con distinguidas canas, era ahora escaso y blanco. Su postura de CEO dominante se había curvado, derrotada por el peso del fracaso y el alcohol barato. Vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación en la periferia industrial de la ciudad. Las paredes eran finas y se escuchaban las discusiones de los vecinos a todas horas. Trabajaba como encargado de inventario nocturno en un almacén de logística. Él, que había movido millones de dólares con una firma, ahora movía cajas de cartón por el salario mínimo bajo las órdenes de un supervisor de 25 años que le gritaba si llegaba un minuto tarde. Esa noche, Roberto terminó su turno a las 6:00 am. Le dolía la espalda. Caminó bajo la llovizna hacia la parada del autobús. No tenía coche. Lo había vendido hacía años para pagar deudas de juego, un vicio que adquirió intentando recuperar su fortuna rápidamente y que solo sirvió para hundirlo más. Se sentó en el autobús vacío, mirando su reflejo en la ventana sucia. ¿En qué momento?, se preguntó, como hacía cada mañana. ¿Cuál fue el segundo exacto en que perdí mi vida? La respuesta siempre venía a su mente con la imagen de unos pantalones skinny y una sonrisa falsa en una oficina de cristal. Al llegar a su apartamento, Roberto se preparó un café instantáneo. Encendió la televisión vieja que le hacía compañía. En las noticias de farándula, un titular llamó su atención. Escándalo en Milán. La viuda negra de la moda, arruinada y sola. Roberto subió el volumen con manos temblorosas. En la pantalla apareció una foto. Le costó reconocerla. Era Bruna. Pero no la Bruna fresca y perfecta que él conocía. La mujer de la foto tenía el rostro deformado por el exceso de cirugías plásticas. Sus labios eran exagerados. Su piel estaba estirada hasta lo antinatural.
tratando desesperadamente de retener una juventud que ya se había ido. El locutor narraba la historia. Bruna Rossi, ex esposa del magnate Roberto Castillo y viuda del diseñador italiano Carlo Moretti, enfrenta cargos por fraude y posesión de sustancias ilícitas. Tras gastar la fortuna de Moretti y ser abandonada por su último amante, un modelo de 20 años, Rossi ha sido desalojada de su villa en el lago de Como. Fuentes cercanas aseguran que vive en la indigencia, intentando vender historias a la prensa que ya nadie quiere comprar. Roberto miró la pantalla, hipnotizado. Ahí estaba su trofeo, la mujer por la que había destruido su familia. No sintió satisfacción, no sintió, te lo dije, sintió un vacío inmenso. Había sacrificado un diamante real, Elena, por un pedazo de plástico que se había derretido al sol. Bruna había obtenido su merecido, sí, pero eso no le devolvía a Roberto nada de lo que había perdido. Ambos eran náufragos de su propia vanidad. Apagó la televisión. El silencio del cuarto fue aún más pesado. Meses después, llegó un sobre color crema al buzón oxidado de Roberto. Era una invitación. Lucas Castillo Rivera se complace en invitarle a su graduación de la Facultad de Medicina. Roberto lloró. Lloró porque lo invitaron. Lloró porque su hijo iba a ser médico. Y lloró porque sabía que no merecía estar allí. Dudó durante semanas. No tenía traje, no tenía regalo. Pero la necesidad de ver a su hijo triunfar fue más fuerte que su vergüenza. Gastó sus ahorros de 3 meses en un traje de segunda mano que le quedaba un poco grande y en un corte de pelo. El día de la ceremonia, se sentó en la última fila del auditorio universitario. Cuando nombraron a Lucas Castillo Rivera, Roberto se puso de pie, aplaudiendo con fuerza, aunque nadie a su alrededor sabía quién era él. Vio a Lucas subir al escenario. Era un hombre alto, guapo, con la misma sonrisa bondadosa de Elena. Al bajar del escenario, Lucas corrió hacia la primera fila. Abrazó a Elena, que lloraba de emoción, y luego abrazó a Mateo. Un abrazo fuerte, de padre e hijo. Mateo le dio una palmada en la espalda y le dijo algo que hizo reír a Lucas. Roberto sintió que el corazón se le partía en dos. Ese abrazo le pertenecía. Él debería haber estado ahí, aconsejando, guiando, amando, pero había dejado ese espacio vacío, y Mateo lo había llenado con honor y constancia. Después de la ceremonia, en el cóctel, Roberto se acercó tímidamente. «Lucas», dijo con voz ronca. Lucas se giró. Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una cortesía formal. «Hola, Roberto. Gracias por venir». «Roberto». «No, papá». «Estuviste excelente, hijo. Médico. Tu abuelo estaría orgulloso». «Gracias. Mamá y Mateo me apoyaron mucho estos años. Fue difícil, pero aquí estamos». Hubo un silencio incómodo. Roberto metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño reloj. Era el único objeto de valor que le quedaba. Un reloj antiguo que había logrado esconder de los embargos. «Toma, es para ti». Lucas miró el reloj y negó suavemente con la cabeza. «No puedo aceptarlo, Roberto. Véndelo. Sé que tu situación no es buena. Úsalo para ti. Yo tengo todo lo que necesito. Por favor», insistió Roberto con los ojos húmedos. «Es lo único que puedo darte». Lucas suspiró y tomó el reloj, más por lástima que por gratitud. «Gracias». En ese momento, Elena se acercó. Llevaba un vestido azul marino, elegante, y el cabello con unas mechas grises que la hacían ver aún más distinguida. Irradiaba una paz que intimidaba a Roberto. «Hola, Roberto», dijo ella, sin rencor. «Te ves hermosa, Elena. Hiciste un gran trabajo con él». «Lo hicimos», dijo ella, tomando el brazo de Mateo, que acababa de llegar con 2 copas de champán. «Lucas es un gran hombre por mérito propio». Roberto miró a los 3. Eran una familia. Él era una nota al pie de página, un error del pasado que ya había sido superado. «Bueno, debo irme. Tengo el turno de noche», mintió Roberto. No quería que lo vieran llorar. «Cuídate, Roberto», dijo Elena. Y en sus ojos, Roberto vio algo peor que el odio. Vio lástima. La lástima que se siente por un perro callejero enfermo. Roberto se dio la vuelta y salió del salón de fiestas, dejando atrás la luz, la música y el amor que una vez fue suyo. Un año después, Roberto colapsó en el trabajo, un ataque al corazón. Años de estrés, mala comida y soledad le pasaron factura. Despertó en una habitación de hospital público, conectada a monitores. El médico entró con una carpeta. «Señor Castillo,
Ha tenido suerte. El infarto fue severo. Necesitaba una cirugía de bypass urgente y un tratamiento costoso de rehabilitación cardíaca. Roberto cerró los ojos. Déjenme morir. No tengo seguro. No tengo dinero. Estoy en bancarrota. El médico frunció el ceño y revisó sus papeles. Eso es extraño. Según mi informe, todos los gastos han sido cubiertos. Se realizó una transferencia anónima esta mañana para cubrir la cirugía, la estancia privada y 6 meses de terapia. Roberto abrió los ojos, confundido. ¿Quién? Es anónimo. Solo dejaron una nota. El médico le entregó un pequeño sobre blanco. Roberto lo abrió con dedos débiles. Dentro había una nota escrita con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. La caligrafía de Elena. La nota decía: no lo hago por ti, lo hago por Lucas. Él no merece enterrar a su padre todavía, ni cargar con la culpa de tu miseria. Aprovecha esta oportunidad, Roberto. Es la última. Vive con dignidad, aunque sea solo. Roberto apretó la nota contra su pecho y lloró. Lloró hasta que las enfermeras tuvieron que venir a sedarlo, incluso después de todo el daño que le había hecho, después de humillarla, de cambiarla, de abandonarla. Ella le salvaba la vida, no porque lo amara todavía, sino porque ella era una buena persona, una mujer íntegra, y eso le dolió más que cualquier insulto. Su bondad era el espejo donde se reflejaba la monstruosidad de él. Elena había ganado. No solo tenía el dinero, el éxito y la familia, tenía la superioridad moral absoluta. 5 años después. En una pequeña casa en las afueras, Roberto regaba sus plantas. Había dejado el alcohol, vivía con una pensión modesta y trabajaba a tiempo parcial cuidando el jardín de un convento cercano. Era una vida simple, silenciosa. No tenía lujos. No tenía una mujer joven colgando de su brazo. No tenía poder. Se sentó en su porche mientras el sol se ponía. Sacó su teléfono, un modelo antiguo. Buscó en internet, como hacía una vez al año. Elena Rivera acababa de inaugurar un centro comunitario para madres solteras. En la foto, salía cortando la cinta junto a Mateo y Lucas, quien ahora sostenía a un bebé en brazos. Roberto era abuelo, y nunca conocería a su nieto. Miró la foto, acariciando la pantalla con el pulgar. Recordó el día, hacía tantos años, cuando criticó a Elena por llevar una bata vieja y no cuidarse. Recordó cómo Bruna lo sedujo con un pantalón skinny y promesas de fuego. El fuego de Bruna había quemado todo hasta los cimientos, pero de las cenizas, Elena había construido un castillo inquebrantable. Roberto sonrió con tristeza. Había aprendido la lección, pero la había aprendido demasiado tarde. La verdadera belleza no estaba en la ropa ajustada, ni en la juventud eterna, ni en la adulación. La verdadera belleza estaba en la lealtad, en la resiliencia y en la paz de una conciencia tranquila. El sol se ocultó, dejando a Roberto en la penumbra, pagando el precio de su ilusión con la única moneda que le quedaba, sus recuerdos de lo que pudo haber sido y nunca más sería. Fin.